quísticas hepáticas. Femenina de 41 años acude a consulta por dolor hipocondrio derecho asociado con ingesta de alimentos. Se solicita ultrasonografía abdominal para valorar patología biliar. Se confirma diagnóstico de colicistitis crónica litiásica y se encuentra una lesión quística de 5 centímetros de diámetro del lóbulo hepático derecho. Definición. Las lesiones quísticas del hígado son estructuras definidas focales que contienen líquido y se diferencian del parénquima hepático normal. Casi siempre son benignas, asintomáticas y se detectan de forma incidental durante la realización de estudios de imagen abdominales. Clasificación y etiología. Las principales formas son enfermedad poliquística del hígado, quistes simples, parásitos, enfermedad hepática, neoplasias, cistoadenoma, cistoadenocarcinoma, cáncer de células escamosas relacionados con conductos biliares, enfermedad de Caroli, duplicación de conductos biliares y falsos, hemorragia intrahepática traumática, infarto intrahepático, biloma intrahepático. Clasificación de las lesiones quísticas hepáticas, diagnóstico diferencial. Quiste simple solitario, amartoma biliar, enfermedad de Caroli, quiste hidatídico, equinococosis, enfermedad poliquística del adulto, hepática y renal, neoplásicos, cistadenoma, cistadenocarcinoma, metástasis quísticas, ovario, páncreas, riñón, hemangioma, postraumáticos y misceláneos, pseudoquistes, hematoma, bilioma, quiste hemorrágico, quiste infectado. Las principales características de las lesiones más frecuentes son quiste simple. Lesión común después de los 40 años, más frecuente en mujeres con una proporción de 4:1. Su prevalencia es de 3% y se encuentra en 1% de las autopsias. Se considera que se originan restos exclusivos de conductos biliares hiperplásicos. La imagen microscópica revela una capa de epitelio columnar o cuboide que rodea el líquido. Los quistes simples se caracterizan por ser uniloculares, no septados, con un tamaño promedio o menor a 3 centímetros y por lo regular son asintomáticos. Enfermedad poliquística del hígado. Trastorno congénito con herencia autosómica dominante. Se asocia con enfermedad poliquística renal secundaria a mutaciones en los genes PKD1, 40-75%, y PKD2 en el 75%, que codifican para proteínas denominadas policistinas 1 y 2, que participan en interacciones, regulación y proliferación, migración y apoptosis celulares. Se caracterizan por múltiples quistes macroscópicos y microscópicos en ambos lóbulos, así como conjuntos de conductos biliares múltiples denominados complejos de von Magenburg. Es más frecuente en mujeres que en hombres. Cistadenoma, también conocido como neoplasia quística mucinosa hepática, afecta con mayor frecuencia a mujeres y por lo común se presenta en el lóbulo derecho. Contiene material mucinoso, suele ser multiloculado y tiene proyecciones papilares del epitelio que forman la pared. Existe 15% de riesgo de transformación maligna hacia cistoadenocarcinoma. Enfermedad de Caroli, trastorno autosómico recesivo en el cual existe dilatación multifocal de la vía biliar, lo que ocasiona cuadros recurrentes de colangitis. Es más frecuente en los 5 y 20 años de edad y tiene un riesgo elevado de transformación a colangiocarcinoma en un 7% de los casos. Quiste hidatídico. Es secundario a infección por Echinococcus granulosus. Se trata de una zoonosis que requiere 2 huéspedes por su ciclo biológico. El huésped benefictivo habitual es el perro y el huésped intermedio la oveja. Echinococcus granulosus es un cestodo que habita el duodeno y el huésped definitivo, el cual excreta huevos de las heces fecales que son consumidos por el huésped intermedio, en el que se desarrolla el metacestodo mediante la liberación de oncoesferas. Los órganos blancos son invadidos típicamente hígado, pulmón, riñón y cerebro. El huésped definitivo ingiere los tejidos infectados del huésped intermedio, completando el ciclo.
Los humanos se contagian al tener contacto con perros que han consumido tejidos infectados en huéspedes intermedios o al consumir alimentos o agua contaminados. El quiste está constituido por tres estructuras: capa germinal interna y líquido hidatídico. Se encuentran los escólex, dando lugar a la formación de arenilla hidatídica, capa laminar intermedia y capa externa periquiste. Reacción inflamatoria del parénquima hepático que puede calcificarse. Al inicio el quiste es unilocular, 60-80% se localiza en el lóbulo derecho y hasta 10% se calcifica en el tiempo 10 a 15 años. Suele ser asintomático hasta que provoca complicaciones como infección, rotura u obstrucción por efecto de masa sobre estructuras vecinas. Cuando el contenido del quiste se escapa a través de fisuras en su superficie, el paciente puede resensibilizarse a las proteínas del quiste. Lo anterior puede provocar urticaria crónica, eosinofilia, aumento del IgE o anafilaxia. El choque anafiláctico como manifestación de la enfermedad es infrecuente, oscilando entre 1 a 7.5% de los casos, y suele presentarse durante la manipulación del quiste o en caso de rotura espontánea del mismo. Cuadro clínico. Es frecuente que las lesiones quísticas cursen asintomáticas. En función del tamaño y localización pueden asociarse síntomas. Cuando alcanzan un tamaño que produce distensión de la cápsula de Gleason, pueden generar dolor y distensión abdominales. Si se localizan en el lóbulo izquierdo, pueden causar compresión gástrica y sensación de saciedad temprana, anorexia, náusea o vómito. Si ocupan una gran parte del parénquima y desplazan el hígado, pueden causar disnea y o comprimir conductos biliares, venas portales o hepáticas y manifestarse como colestasis, hipertensión portal, obstrucción venosa o síndrome de Budd-Chiari. En los casos en el que se existe comunicación con los conductos biliares, enfermedad de Caroli, dan lugar a infecciones recurrentes como colangitis. La presencia de dolor agudo puede sugerir complicaciones como rotura interperitoneal o sangrado en la lesión quística. Otra posibilidad es que se desarrollen fístulas broncobiliares, como en el quiste hidatídico complicado, y el paciente presenta tos, dolor torácico o hemoptisis. Diagnóstico. Por lo general, los exámenes de laboratorio demuestran alteraciones inespecíficas o son normales. En los cistadenomas pueden encontrarse elevado el CA19-9 o el antígeno carcinoembrionario del líquido de la lesión. La enfermedad hidatídica hepática puede cursar con leucocitosis y trombocitopenia moderadas y eosinofilia menor al 15%. Las pruebas serológicas asociadas con los hallazgos por ultrasonido son múltiples para el diagnóstico. La detección de anticuerpos IgG contra Echinococcus granulosus por ELISA presenta el 80 al 90% de sensibilidad. Es frecuente que el diagnóstico se establezca de forma incidental durante la realización de algún estudio de imagen abdominal. Por otro motivo, cuando se busca de forma intencional lesión hepática, los siguientes estudios de imagen son de utilidad. Ultrasonido abdominal, estudio inicial de mayor eficacia para caracterizar lesiones quísticas. La imagen típica del quiste simple es una estructura anecoica con bordes bien definidos, sin una pared evidente, con proyecciones de sombra acústica posterior uniloculada y homogénea. En la enfermedad poliquística del hígado, por lo general se observan múltiples quistes ovalados o redondos en ambos lóbulos hepáticos y riñones. En la enfermedad de Caroli se evidencia ectasia de conductos biliares con dilatación quística de los conductos intrahepáticos con colédoco normal. El cistoadenoma se presenta como una lesión única hipoecogénica de contenido líquido con ecos internos secundarios aceptos y paredes irregulares. El ultrasonido tiene sensibilidad de 90 a 95% para detectar quiste hidatídico por Echinococcus granulosos, y la morfología depende del estadio del quiste. Activo
transicional o inactivo. La imagen puede ser de una estructura redonda de contenido aneupogénico con los insectos internos, arenilla hidatídica, sembrada, germinal, desprendida. Patrón en panal de abejas, contenido heterogéneo o calcificación. La clasificación ultrasonográfica del quiste hidatídico es importante para guiar el tratamiento de la enfermedad. Clasificación de la OMS del quiste de Echinococcus y tratamiento estandarizado, estratificado por estadio de quiste. Segundo, descripción: lesión quística anecoica unilocular con signos de doble línea. Estadio activo, tamaño menor a 5 o mayor a 5 centímetros, menor a 5 albendazol, mayor albendazol más PAIR. ¿Qué es PAIR? Técnica percutánea, punción, aspiración, inyección proteolítica, respiración. Tratamiento alterno PAIR. C2, multilocular, patrón en panal de abejas, activo, cualquier albendazol más caterización modificada o cirugía, caterización modificada. C3A, quiste con membrana desprendida, transición menor a 5 o mayor a 5, albendazol más PAIR. C3B, quiste con vesículas hijas, transición cualquier albendazol más caterización modificada o cirugía, caterización modificada. C4, quiste contenido heterogéneo sin vesículas hijas, inactivo, cualquier observación. C5, sólido con pared calcificada, inactivo, cualquier observación. Tomografía computarizada abdominal contrastada. Ahora información más detallada sobre la localización, tamaño, apariencia interna y comportamiento de las lesiones ante administración de contraste, por lo que es complementaria al ultrasonido. En los quistes simples, la tomografía computarizada confirma la densidad líquida de su contenido y su delgada pared sin reforzamiento al contraste. En la enfermedad poliquística es el estudio de elección, pues permite evaluar la extensión, tamaño y relación de los quistes con otras estructuras, además de identificar enfermedades asociadas como divertículos o hernia inguinal. Los datos sugestivos de cistadenoma son lesión con baja adecuación, uni o multilocular con septos y pared engrosada o irregular. El contenido heterogéneo puede sugerir transformación maligna o cistoadenocarcinoma. El quiste hidatídico, según su estadio, puede observarse con diferencia en morfología, y la sensibilidad de la tomografía computarizada para esta enfermedad es de 95 y 100% y se considera muy eficaz en la detección de complicaciones. Imagen de tomografía computarizada mostrando la enfermedad poliquística hepática. Resonancia magnética abdominal proporciona información más detallada sobre la vía biliar intra y extrahepática relacionada con la lesión quística. No es superior a la tomografía computarizada y no se justifica el costo-beneficio para solicitarlo en todos los pacientes. En la enfermedad de Caroli puede ser útil para observar la dilatación de la vía biliar intrahepática con vía biliar extrahepática normal. Tratamiento. El tratamiento depende de la presencia de síntomas y o complicaciones por lesiones quísticas. Quiste simple. Si es asintomático y mayor a 4 centímetros, se vigila con ultrasonido a los 3 meses de diagnóstico. Y después cada 6 a 12 meses. Si es sintomático, está indicado el manejo invasivo, aspiración para drenaje y o inyección de esclerosante con la desventaja de alta recurrencia o destechamiento abierto o laparoscópico preferido. En quistes grandes puede ser necesario la resección hepática formal. Enfermedad poliquística del hígado. Como los síntomas derivan del volumen hepático, el tratamiento se dirige a la descompresión. Además de los síntomas, se debe considerar la distribución de los quistes, permeabilidad vascular, presentación parénquima sano y reserva hepática. El procedimiento indicado es el destechamiento del quiste o resección parcial hepática abierta o laparoscópica. Cistadenoma. Está indicada la resección completa de lesión para curar la cistadenoma, siempre evitar estudios histopatológicos para descartar malignidad. Enfermedad de Caroli. Se deben manejar los cuadros de colangitis con antibióticos y prevenir la hepatolitiasis con uso crónico de ursodiol. Si se trata de la forma localizada, la hemihepatectomía puede ser curativa. Ante una forma difusa, la única
alternativa es el trasplante hepático. Quiste hidatídico. El tratamiento se indica de acuerdo a la clasificación de la OMS basado en los hallazgos por ultrasonido. Comprende los siguientes: solo observación, manejo médico con albendazol o mebendazol. La dosis recomendada es de 15 miligramos kilogramo día dividido en 2 tomas y con los alimentos durante 1 a 3 meses. PAER, técnica percutánea de punción, aspiración, inyección de protoescolicida, respiración, drenaje con catéter percutáneo, resección quirúrgica. Preguntas de guardia. ¿Cuál es el estudio de imagen de elección en la evaluación inicial de lesión quísticas de hígado, ultrasonido abdominal? ¿Cuál es el tratamiento de elección para quiste simple hepático sintomático y de 7 centímetros? Destrechamiento laparoscópico. En caso de quiste hidatídico puede ser tratado solo con medicamentos albendazol, aquellos en los que el quiste es de aspecto unilocular y menos a 5 centímetros aunque estén en fase activa. ¿Cuál es el agente causal de quiste hepático hidatídicos? Echinococcus granulosus. ¿Cuál es la lesión quística hepática? Tienen riesgo de transformación maligna, quistes de enfermedad Caroli y cistoadenomas.